En los próximos minutos resaltaremos los aspectos más importantes de la Guerra del Chaco desde el punto de vista histórico boliviano. La Guerra del Chaco es un hecho que se produce de 1932 a 1935 y enfrentó a Bolivia con el Paraguay. En esta guerra Bolivia pierde parte de su territorio y miles de vidas jóvenes, permitiendo el surgimiento de una nueva conciencia nacional. Esta guerra es considerada la primera guerra moderna en la historia de Latinoamérica. El enorme despliegue bélico y municiones en aquel momento no tiene comparación con ningún otro conflicto armado en la región, por lo menos en lo que fue el siglo XX. Para hablar de la Guerra del Chaco tenemos que saber la situación política del país, y es precisamente tras la elección de 1931 que Daniel Salamanca asume el poder. En ese momento tiene como opositores a Montes, Saavedra y Siles. Le había tocado enfrentarse a una situación compleja. Por un lado, existe una crisis mundial debido a la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street en 1929. Por otro lado, tiene la presencia de movimientos sociales que van cobrando mayor vigencia. Para Daniel Salamanca, el problema del país no es la crisis económica, sino el avance del comunismo. Por ello, tuvo una actitud hostil contra el movimiento obrero boliviano. La historia nos marca que su gobierno reprimió cada una de las huelgas de las organizaciones sindicales. También presentó al Congreso Nacional un proyecto de defensa social. Si hablamos del gobierno de Daniel Salamanca, tenemos que hacer referencia a la crisis económica que vive Bolivia y el mundo. La caída de los precios del estaño en el mercado internacional marcaría el contexto económico de nuestro país. Se asumieron algunas medidas, entre ellas la suspensión del pago de la deuda externa, pero esto no hizo nada más que ahondar la crisis económica. En cuanto al proyecto que presenta Salamanca al Congreso, la historia nos indica que este proyecto fue para desviar la atención de la crisis económica. Salamanca había concretado el proyecto de penetración militar en el Chaco. Esto supuso una ampliación del presupuesto militar, ya que se tenía contemplado acciones de exploración y poblamiento en la zona del Chaco. De ahí la frase del presidente, pisar fuerte en el Chaco. La zona en cuestión, el Chaco Boreal. El Chaco Boreal es un área aproximadamente de 500.000 kilómetros cuadrados. Está ubicada al norte del río Pilcomayo y en la región del Gran Chaco. Es una zona limítrofe entre Bolivia, Argentina y Paraguay, de suelo arenoso y de poca o de ninguna humedad. Cuando hablamos del conflicto del Chaco, tenemos que resaltar las causas para este conflicto armado. Entre ellas, Bolivia, después de la Guerra del Pacífico, se convierte en un país mediterráneo, por tanto, busca ahora una salida hacia el Océano Atlántico. Otra causa de origen político es la creación de un enemigo externo. Recordemos que el país vive una crisis económica. La historia nos marca que el gobierno de Salamanca pretende buscar o crear, en todo caso, un enemigo externo, en este caso el Paraguay, para neutralizar los problemas internos del país. En la opinión de la época, la causa fundamental de la guerra fue la lucha por el control de los yacimientos petrolíferos. Esta lucha se produjo entre dos consorcios internacionales, la Standard Oil, que operaba en Bolivia, y la Royal Dutch Shell, que estaba instalada en el Paraguay.
Para hablar de este conflicto tenemos que también conocer cuál era la situación boliviana y características de la guerra. Como habíamos indicado, existe una crisis económica y social. El ejército en este momento no se hallaba unificado ni preparado para una guerra de esa magnitud. No se conocía con exactitud la situación geográfica del Chaco y las dificultades que presentaba. Recordemos que hasta ese momento la vida política y económica del país se va a centrar en el occidente de nuestro territorio, valga decir La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca, Cochabamba. Otro aspecto que resalta es que la vertebración caminera hacia el Chaco era nula y la población boliviana era escasa en esa región. También resalta que no contábamos con aliados estratégicos como el caso del Paraguay, que tenía como aliado a Argentina, cuyo apoyo fue quizá decisivo en el desarrollo de esta guerra. Tenemos que resaltar algunos hechos referentes a la sociedad boliviana y su postura frente al conflicto. Por ejemplo, los liberales y saavedristas no se opusieron a la política externa de Salamanca en torno a lo que implicaba este conflicto armado. Lo apoyaron en la decisión de proseguir con la guerra. Existieron también manifestaciones por parte de la población que apoyaban al presidente en esta decisión de desarrollar la guerra frente al Paraguay. Existió otro sector de estudiantes, organizaciones sindicales, partidos de izquierda que estuvieron en total desacuerdo con la guerra, porque, a su entender, existían problemas más importantes que atender al interior de nuestro país, además de que previnieron sobre las consecuencias sociales y económicas que atravesaría nuestro país después de enfrentar un conflicto armado de esta magnitud. En cuanto al Estado Mayor General, tampoco secundó los planes de Salamanca, y eso lo veremos en el desarrollo de la temática cuando el ejército vaya cambiando el mando con distintos oficiales y se produzca también otro hecho en nuestra historia como es el Corralito de Villamontes. El ejército había advertido que no estaba preparado para iniciar y llevar adelante de manera exitosa un enfrentamiento bélico con el Paraguay. Para hablar de la Guerra del Chaco tenemos que hacer referencia al reclutamiento y los conflictos sociales. Existió presión por parte del gobierno de Salamanca hacia la población. Se impuso nuevos impuestos, los escuadrones militares capturaban a los evasores, es decir, a la población de obreros indígenas que no querían asistir al frente de batalla. De ahí el reclutamiento violento de miles de colonos y comunarios. Se produjo el abandono de las sayañas y las propiedades comunales. Hacendados y autoridades provinciales se apropiaron de las tierras. Se produjeron levantamientos indígenas que fueron reprimidos por el gobierno. Podríamos tomar este último hecho como un antecedente para lo que fue la presencia de grandes terratenientes en nuestro país, ya que los hacendados y algunas autoridades se hicieron dueños de las tierras que habían quedado abandonadas porque la población había salido al campo de batalla a enfrentar al Paraguay. Pues, al verse abandonadas estas tierras, existen algunas personas que empiezan a volverse dueños de grandes extensiones de tierra
llamados después terratenientes. A continuación haremos referencia al desarrollo de la contienda. En junio de 1932, Bolivia ataca la guarnición paraguaya en Laguna Chuquisaca o Laguna Pitiantuta para los paraguayos y el Fortín Carlos López. Finalmente, Paraguay retoma el lugar un mes después. Salamanca, después de este hecho, moviliza tropas al Chaco y tomará 3 fortines: Corrales, Toledo, Boquerón. Se había declarado la guerra al Paraguay. Se subestimó la capacidad bélica del país vecino. Ya en 1928, Daniel Salamanca, para quien Paraguay era la más miserable de las republiquetas de Sudamérica, decía lo siguiente: Bolivia tiene una historia de desastres internacionales que debemos contrarrestar con una guerra victoriosa. Así como los hombres que han pecado deben ser sometidos a la prueba del fuego para salvar sus almas, los países como el nuestro, Bolivia, que han cometido errores de política interna y externa, debemos y necesitamos someternos a la prueba del fuego, que no puede ser otra que el conflicto con el Paraguay, único país al que podemos atacar con seguridades de victoria. De esta manera podemos apreciar cómo Daniel Salamanca había subestimado al Paraguay. A continuación, haremos referencia a las etapas de la guerra. Resaltaremos 4 etapas. La primera etapa de la guerra se desarrolló de julio a diciembre de 1932. Esta etapa se caracterizó por la movilización general en ambos países y la toma de fortines. Un hecho sobresaliente en esta etapa es la defensa del Fortín Boquerón, resaltando aquí la figura de un héroe nacional boliviano, Manuel Marzana. Una estrategia aplicada en esta primera etapa de la guerra es la denominada trinchera o las chapapas, que se cavaban zanjas al estilo de la Primera Guerra Mundial en lo que era el territorio del Chaco. Es una estrategia que no rindió los frutos que se esperaban, ya que el territorio y el contexto de la zona no era el mismo que el europeo en aquel momento de aquel conflicto mundial. La historia nos marca que en este hecho de la defensa del Fortín Boquerón son 600 soldados bolivianos los que se enfrentaron a casi 10.000 paraguayos. En cuanto a la segunda etapa de la guerra, tenemos que ubicarnos en el año 1933 y se caracteriza por el movimiento de tropas a gran escala y el avance paraguayo. En aquel momento, Hans Kunt, el general alemán, es quien dirige el ejército boliviano. Había sufrido las derrotas de Nanagua, Campo Grande, Alihuatá, Campo Vía. Por ello, fue reemplazado por el general boliviano Enrique Peñaranda. Podrán ustedes observar en la imagen a Enrique Peñaranda del lado boliviano y a José Félix Estigarribia del lado paraguayo. Cabe resaltar que el lado boliviano había cambiado al comandante general en varias ocasiones. En cambio, el Paraguay mantuvo de inicio a fin a Estigarribia a cargo del ejército del Paraguay. En cuanto a la tercera etapa de la guerra, en 1934 se reorganizó un nuevo ejército, que tuvo algunas victorias como las de Cañada Strongest, pero el avance paraguayo se hizo imparable, venciendo en Picuiba y el Carmen. En noviembre de 1934, en medio de esta etapa,
los oficiales bolivianos se rebelaron y destituyeron a Daniel Salamanca en el denominado Corralito de Villamontes. A continuación haremos referencia al Corralito de Villamontes. Noviembre de 1934 fue un mes complejo y aciago para Bolivia. Las relaciones entre Salamanca y el alto mando militar eran pésimas. Pero a pesar de la guerra se había convocado a elecciones para presidente y estas se realizaron el 11 de noviembre. El candidato oficial Franz Tamayo obtuvo el 59.2% de los votos, pero Tamayo, presidente electo, nunca llegaría a posesionarse ante la realidad de los hechos vergonzosos de Villamontes. Mientras los soldados combatían denodadamente en el frente, los jefes militares derrocaron en pleno comando de operaciones al presidente de Bolivia. Salamanca, su hijo y el general Lanza fueron embarcados en un avión hacia Santa Cruz. A continuación leeremos un extracto escrito por el historiador boliviano Roberto Querejazú Calvo en torno al Corralito de Villamontes. De todas las revoluciones o golpes de Estado en Bolivia, esta fue una de las más grotescas. Se extrajeron tropas de las trincheras y en plena zona de operaciones, a 12 kilómetros del enemigo, los principales jefes militares bolivianos hicieron apuntar cañones a la residencia donde se alojaba el jefe de gobierno, Daniel Salamanca. La rodearon de soldados armados con fusiles y ametralladoras y con actitudes valentonas, incitadas en algunos de ellos por el alcohol, aprisionaron a su víctima y más tarde le exigieron su renuncia. Salamanca firmó el documento casi gozoso de que los militares, a quienes nunca había estimado y a quienes culpaba de los desastres de la guerra, quitasen de sus espaldas una cruz que se le había hecho demasiado pesada y se condenasen a sí mismos ante el juicio de la historia con un acto que por el lugar y las circunstancias en que se producía tenía las características de una traición a la patria. Las características de este golpe de Estado hicieron que fuera recordado por la historia como el Corralito de Villamontes. La cuarta etapa de la guerra se desarrolló entre enero a junio de 1935. Se caracterizó por el triunfo de Villamontes, que paró el avance paraguayo, y por la reconquista del territorio de Tarija y Santa Cruz. Esta acción del ejército boliviano permitió mantener nuestras reservas de petróleo. Bernardino Bilbao Rioja resalta como héroe en la defensa de Villamontes. Ahora haremos referencia al armisticio o el alto al fuego. El 12 de junio de 1935, cancilleres de Bolivia y Paraguay firman un acuerdo en Buenos Aires. El 14 de junio se suspende el fuego en el campo de batalla. Paraguay está firmemente posicionado en el Chaco y tiene el apoyo de Argentina. Se dijo en aquel momento que la guerra terminaba sin vencedores ni vencidos. Pero Bolivia, en ese momento, cedía una buena parte de su territorio y no había cumplido con su objetivo de encontrar una salida al Atlántico. El fin del enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay se produce finalmente el 21 de julio de 1938, cuando se suscribe en Buenos Aires el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Paraguay. Entre las consecuencias de la guerra podemos resaltar que el conflicto bélico dejó como saldo para Bolivia la pérdida de 234.000 kilómetros cuadrados y la muerte de aproximadamente 65.000 soldados bolivianos, es decir, el 25% del total de combatientes movilizados. La guerra significó la conjunción de indígenas, mestizos y blancos,
que hasta antes del conflicto vivían en mundos diferentes e incomunicados, reflejándose de esta manera en nuestro país esa estructura estamental y clasista que perduraba desde la fundación de la República. De hecho, en el ejército boliviano, los blancos ocuparon los cargos superiores, los mestizos los mandos intermedios y los indígenas las posiciones de avanzada frente al enemigo. Las terribles experiencias vividas por los soldados de línea y las sucesivas derrotas del ejército boliviano provocaron una profunda decepción en la mayoría de los jóvenes combatientes, que una vez terminada la guerra, transformaron esa frustración en rebeldía. La denominada generación del Chaco, que estaba conformada por los combatientes que habían asistido a la zona de conflicto, atacó el carácter racista de la sociedad boliviana y se estrelló contra un sistema político sostenido desde la oligarquía allá en el año 1880. Poco a poco se fueron fortaleciendo en nuestro país las ideas revolucionarias, tanto así que la izquierda boliviana fue difundiendo la consigna tierras al indio, minas al Estado. Los movimientos radicales se fortalecieron y posibilitaron el surgimiento de una nueva conciencia nacional que luchó en ese momento por llevar adelante profundas transformaciones en las estructuras económicas sociales de nuestro país. Las mismas se vieron influenciadas por la irrupción del marxismo y del indigenismo que rompieron con la ideología liberal vigente en aquel momento. De esta manera hemos resaltado algunos aspectos importantes de este hecho que desangró a dos naciones hermanas, que fue el escenario donde emergió el valor y el heroísmo del soldado boliviano, que luchó no solo contra el enemigo, sino contra la naturaleza, la sed, la precariedad de su material bélico, la falta de caminos y los desaciertos de esa dirigencia política y militar vigente en nuestro país.